Era el 14 de febrero de 2019, el día de San Valentín, cuando encontré a mi marido, el hombre al que había amado durante 15 años, desnudo en nuestra cama de matrimonio con mi mejor amiga desde la infancia. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando él, con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba en otros pero nunca imaginé ver en su rostro, me dijo con total desprecio: firmaste todo a mi nombre, Elena. La casa, los coches, la empresa, todo es mío. Tienes 48 horas para desaparecer de mi vida. Lo que Ignacio Martínez de la Torre no sabía era que yo, Elena Vargas de Martínez, hija de la poderosa familia Vargas de Logroño, dueños de las bodegas Vargas, jamás había firmado nada a su nombre. Mi padre, ese hombre prudente y desconfiado que murió creyendo que Ignacio era un sinvergüenza, me había obligado a mantener todos los activos a mi nombre, incluso después del matrimonio. Ignacio vivía en una ilusión de poder que yo estaba a punto de convertir en su peor pesadilla. Me miró con esos ojos verdes que una vez me parecieron el océano, y ahora solo veía aguas turbias y traición. ¿De verdad crees que voy a llorar y suplicar?, le pregunté, y mi voz no tembló. No le di el gusto. Tienes hasta mañana al mediodía para salir de mi casa, Ignacio. Y dile a esta persona, que se lleve sus bragas de la cama que yo compré. Fue en ese momento, cuando vi el pánico cruzar por su rostro por primera vez en nuestra relación, cuando supe que la guerra apenas comenzaba. Y yo, Elena Vargas, estaba dispuesta a arrasar con todo. Hola, queridos seguidores de Crónicas Dramáticas. Hoy les traigo una historia que nace del orgullo herido, de la traición más íntima y de la dignidad que se reconstruye, piedra a piedra, como el muro de una fortaleza. Una historia que sucede aquí, en nuestra querida España, entre los viñedos de La Rioja y los salones de la alta sociedad madrileña. Antes de comenzar esta emocionante historia, comenta a continuación desde qué ciudad estás viendo y deja un me gusta para seguirnos. Nací en Logroño, capital de La Rioja, tierra de vinos, de tradiciones inquebrantables y de familias que construyen imperios que duran siglos. Mi padre, don Alejandro Vargas y Fernández de Córdoba, era el patriarca de las bodegas Vargas, una de las bodegas más antiguas y prestigiosas de España. Fundada en 1892 por mi bisabuelo, nuestra familia había sobrevivido a 2 guerras mundiales, a la Guerra Civil Española, a la dictadura franquista y a la crisis económica del 2008. Crecí entre barricas de roble francés y americano, aprendiendo a distinguir un tempranillo de un garnacha antes de saber leer. Mi madre, doña Carmen, murió cuando yo tenía 12 años, víctima de un cáncer de mama que se llevó su belleza andaluza en apenas 8 meses. Desde entonces, fui la mujer de la casa, la heredera del legado Vargas, la princesa de un reino de viñedos que se extendía por más de 500 hectáreas de los mejores terroirs de La Rioja. Tenía 22 años cuando conocí a Ignacio Martínez de la Torre en la Feria del Vino de Logroño. Era alto, moreno, con ese encanto madrileño que contrastaba con la rudeza de los hombres de mi tierra. Era abogado, especializado en derecho mercantil, y había venido a representar a un cliente francés interesado en distribuir nuestros vinos en París. Mi padre desconfió de él desde el primer momento. Es demasiado bonito, Elena. Demasiado pulido. Los hombres así no trabajan para construir, trabajan para apropiarse de lo que otros han construido. Pero yo estaba ciega, embriagada no por el vino, sino por las palabras de Ignacio, por sus promesas de un futuro en Madrid, de una vida en la alta sociedad, lejos del polvo de las bodegas y la responsabilidad de ser la hija de don Alejandro. Ignacio me cortejó durante 6 meses con una intensidad que me abrumaba. Me enviaba flores a diario, me escribía poemas que nunca sospeché que eran copiados de Pablo Neruda, me llevaba a cenas en restaurantes de Michelin donde los precios superaban el salario mensual de nuestros trabajadores. Me sentía especial, elegida, amada de una manera que nunca había experimentado. Cuando me propuso matrimonio, bajo la vidriera de la Catedral de Santa María de la Redonda en Logroño, con una rodilla en el suelo de piedra y un anillo de diamantes que costó más de lo que mi abuela había ganado en toda su vida, dije sí sin dudar. Mi padre, con lágrimas en los ojos pero firmeza en su voz, me hizo firmar un documento antes de la boda. Elena, hija mía, no desconfío de ti. Desconfío del mundo. Esta empresa, esta tierra, estos viñedos que han sobrevivido guerras y plagas, deben permanecer en manos Vargas. Si firmas esto, todo lo que heredes, todo lo que compres durante tu matrimonio, permanecerá a tu nombre. No es desconfianza hacia tu futuro esposo, es prudencia. Es amor de padre. Firmé sin leer. Estaba demasiado enamorada, demasiado segura de que Ignacio y yo éramos almas gemelas,
para imaginar que alguna vez necesitaría protección contra él. Esa firma, apresurada y llena de ilusiones, se convertiría 15 años después en mi escudo y mi espada. Nos casamos en junio de 2004, en una boda que costó más de $500,000 y a la que asistieron más de 300 invitados, incluyendo políticos, empresarios y hasta un par de miembros de la realeza europea. Ignacio se mudó a Logroño, a la casa familiar, una mansión del siglo XVIII que dominaba el Valle del Ebro. Durante los primeros años, todo fue perfecto. O eso creía yo. Ignacio trabajaba en el bufete de abogados más prestigioso de Logroño, representando a empresas vinícolas en litigios internacionales. Yo administraba las bodegas Vargas junto a mi padre, aprendiendo los secretos de la viticultura, las negociaciones con distribuidores, la química del vino. Éramos el matrimonio perfecto, la pareja de oro de La Rioja, envidiados y admirados. En 2006, nació nuestra hija, Lucía. Era una niña preciosa, con mis ojos castaños y la sonrisa de Ignacio. Mi mundo se completó. Tenía un esposo que me adoraba, una hija hermosa, un imperio vitivinícola próspero y la promesa de una vida larga y feliz. Pero las grietas comenzaron a aparecer, lentas al principio, como las filtraciones en una bodega antigua. Ignacio comenzó a viajar más a Madrid. Negocios, decía. Contactos, explicaba. Hay que expandir la marca Vargas, Elena. Tu padre es un hombre maravilloso, pero tiene una visión provinciana. El futuro está en la capital, en Europa, en Asia. Mi padre murió en 2010, de un infarto fulminante mientras supervisaba la vendimia. Me destrozó. Perdí a mi madre siendo niña, y ahora perdí a mi padre, mi mentor, mi roca. Ignacio fue mi apoyo durante el duelo. O eso creía. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que fue durante esos meses de vulnerabilidad cuando comenzó a tejer su red. Aprovechó mi dolor para convencerme de que debíamos mudarnos a Madrid. Lucía necesita mejores colegios, argumentó. Las bodegas Vargas pueden administrarse desde la capital. Tienes un equipo capaz en Logroño. Es hora de que crezcas, Elena, de que dejes de ser la hija de tu padre y te conviertas en la mujer de negocios que él siempre soñó. Compramos un piso en el barrio de Salamanca, en la calle Serrano, por 2,3 millones de euros. Pagado íntegramente con fondos de mi herencia, pero Ignacio insistió en que el piso estuviera a nombre de ambos. Somos un matrimonio, Elena. Lo que es tuyo es mío, y lo que es mío es tuyo. Así funciona el amor verdadero. De nuevo, firmé. Esta vez leí, pero no vi el peligro. No entendía de derecho inmobiliario, de sociedades patrimoniales, de protección de activos. Confié ciegamente en que mi esposo, el padre de mi hija, mi compañero de vida, jamás me haría daño. En Madrid, Ignacio floreció. Se convirtió en el abogado de moda entre la alta sociedad, representando a empresarios, políticos, celebrities. Organizaba cenas en nuestro piso donde asistían actores, directores de cine, miembros del gobierno. Yo, la chica de los viñedos, me sentía fuera de lugar en esas reuniones, con mis zapatos prácticos y mi acento riojano que nunca logré perder del todo. Fue en una de esas cenas, en 2012, cuando reencontré a Marta Gómez del Río. Habíamos sido amigas en el colegio, en Logroño, antes de que sus padres se mudaran a Madrid cuando teníamos 14 años. Marta era ahora una influencer de moda, con cientos de miles de seguidores en Instagram, colaborando con marcas de lujo y viajando por todo el mundo. Elena. No puedo creerlo, exclamó, abrazándome con una efusividad que me hizo sentir querida, bienvenida en ese mundo de apariencias donde yo siempre me había sentido una intrusa. Ignacio me ha contado tantas cosas maravillosas de ti. Dice que eres la mujer más fuerte que conoce, que manejas un imperio vitivinícola como nadie. Tengo que visitar La Rioja, tenemos que organizar un viaje juntas. Marta se convirtió en mi confidente, mi guía en la jungla social madrileña. Me enseñó qué restaurantes eran los adecuados, qué diseñadores debía vestir, cómo posar para las fotos de sociedad. Eres hermosa, Elena, pero te escondes. Tienes que salir de esa sombra de viuda de tu padre. Vive, disfruta, brilla. Ignacio alentó esta amistad. Marta es adorable, decía. Te hace bien, cariño. Te ves más feliz, más joven. Deberías pasar más tiempo con ella. Pasé más tiempo con Marta. Viajamos juntas a París, a Milán, a Nueva York. Ella me introdujo en el mundo de la moda, de los desfiles, de las fiestas exclusivas.
Ignacio siempre estaba ocupado con sus casos, pero me animaba a salir. Diviértete, Elena. Yo estaré aquí cuando vuelvas. En 2015, compramos una segunda residencia en Marbella, en la exclusiva urbanización de La Zagaleta. Otro 1,5 millones de euros de mi herencia. Ignacio quería un lugar para relajarnos, para escapar del invierno madrileño. Piensa en Lucía, decía. Necesita sol, necesita playa, necesita una infancia normal, no solo colegios de élite y cenas de negocios. Lucía amaba Marbella. Allí tenía amigos, practicaba tenis, nadaba en el mar. Yo me sentía culpable por no pasar más tiempo con ella, siempre ocupada con las bodegas Vargas, que ahora administraba sola, viajando constantemente entre Madrid, Logroño y los mercados internacionales. Ignacio comenzó a pasar más tiempo en Marbella, supervisando las obras de remodelación de nuestra villa. Yo confiaba en él. ¿Por qué no iba a hacerlo? Era mi esposo, el hombre que había elegido para toda la vida. En 2017, Marta se mudó a Marbella. El clima es mejor para mi piel, explicó, riéndose. Y hay más oportunidades de negocio aquí. Influencers, futbolistas, magnates rusos. Es el nuevo Saint-Tropez español. Me alegré. Tendría a mi mejor amiga cerca, alguien con quien compartir cafés largos y confidencias mientras Ignacio trabajaba y Lucía estaba en el colegio. Marta alquiló una villa a 10 minutos de la nuestra. Comenzamos a vernos casi a diario. Fue Marta quien me sugirió que Ignacio debería tener más responsabilidad en las bodegas Vargas. Es abogado, Elena. Entiende de contratos, de negocios internacionales. Tú llevas todo el peso, y eso no es justo. Un matrimonio es una sociedad, ¿no? Debería ser copropietario, tener voz y voto en las decisiones. Ignacio, cuando se lo comenté, pareció sorprendido pero encantado. No es necesario, amor. Las bodegas Vargas son tu legado, de tu familia. Yo solo quiero verte feliz, no quitarte nada. Pero Marta insistió. Eso es lo que dice, pero se siente marginado. Habla con él, Elena. Ofrécele participación. Es tu esposo, no un empleado. En una cena romántica en nuestro restaurante favorito de Marbella, le propuse a Ignacio que se convirtiera en consejero delegado de las bodegas Vargas. Que administrara la parte legal y comercial, mientras yo me enfocaba en la producción y la calidad. Lloró. Me dijo que era el gesto más hermoso que nadie había hecho por él. Que demostraba que nuestra confianza era total, que nuestro amor trascendía lo material. Firmamos los documentos en el bufete de un amigo de Ignacio en Madrid. Yo transferí el 49% de las acciones de las bodegas Vargas a su nombre. Retuve el 51%, el control absoluto, pero le di poder suficiente para sentirse parte del imperio. O eso creía. Ignacio comenzó a cambiar. Se volvió más exigente, más autoritario. Cuestionaba mis decisiones en la bodega, mis métodos tradicionales. Esto no es el siglo XIX, Elena. Hay que modernizar, automatizar, reducir costos. Tu padre mantenía empleados ineficientes por lealtad, no por productividad. Discutimos. Por primera vez en nuestro matrimonio, tuvimos peleas serias. Ignacio quería despedir a Juan, nuestro enólogo jefe, que llevaba 30 años con nosotros. Quería cambiar la imagen de marca, abandonar la tradición por el minimalismo moderno. Quería vender parcelas de nuestros mejores viñedos para construir un hotel de lujo. Me negué en todo. Las bodegas Vargas son tradición, Ignacio. Son historia. No las convertiré en un negocio más de especulación inmobiliaria. Las discusiones se volvieron frecuentes. Ignacio pasaba más noches en Madrid, trabajando en casos importantes. Yo me refugiaba en Marbella, con Marta, que siempre me escuchaba, siempre me apoyaba. Ignacio está bajo mucha presión, decía ella. Los hombres de su edad sienten que deben demostrar algo. Dale tiempo, Elena. El amor siempre prevalece. En 2018, Ignacio propuso que vendiéramos el piso de Madrid y compráramos algo más grande, más adecuado a nuestro estatus. Con la expansión de las bodegas Vargas, necesitamos espacio para eventos, para recepciones. El piso actual es pequeño. Vendimos el piso de Serrano por 3,8 millones de euros. Compramos un ático dúplex en el mismo barrio, pero más grande, con terraza y vistas al Retiro, por 4,5 millones. La diferencia salió de mis fondos personales. Ignacio manejó toda la transacción. Yo firmé donde me indicaba,
confiando en que mi esposo, abogado experto, protegería nuestros intereses. Fue en diciembre de 2018 cuando comencé a notar algo extraño entre Ignacio y Marta. Pequeños detalles, una mirada demasiado larga, una risa compartida que se apagaba cuando yo entraba en la habitación, mensajes de texto que borraban rápidamente cuando les pedía ver algo en sus teléfonos. Me dije a mí misma que era paranoia. Marta era mi mejor amiga. Ignacio, mi esposo. La traición entre ellos sería imposible, inconcebible, una violación de todo lo sagrado. Pero el 14 de febrero de 2019, San Valentín, todo se derrumbó. Había organizado una cena íntima en nuestra villa de Marbella. Ignacio había dicho que llegaría tarde, que tenía una reunión importante en Málaga que no podía posponer. Marta había cancelado nuestro plan de café matutino, diciendo que tenía una sesión de fotos en Puerto Banús. Lucía estaba en un campamento de esquí en Sierra Nevada con su colegio. Estaba sola en la villa, preparando la cena, cuando decidí revisar las cámaras de seguridad. No es que desconfiara, pero últimamente Ignacio había sido tan distante, tan evasivo. Las cámaras mostraban a Ignacio llegando a la villa a las 11 de la mañana. Solo. Entrando por la puerta principal con su llave. Subiendo las escaleras hacia nuestra habitación. Llamé a Marta. Su teléfono estaba apagado. Envié un mensaje de WhatsApp. No llegó, lo que significaba que ella me había bloqueado. Con el corazón martilleando en mi pecho, subí las escaleras. Nuestra habitación estaba en la planta superior, con vistas al Mediterráneo, con la cama king size donde habíamos concebido a Lucía, donde habíamos compartido 15 años de intimidad. La puerta estaba entreabierta. Escuché risas. Susurros. Gemidos. Empujé la puerta. Allí estaban. Ignacio, desnudo, con el cuerpo que yo conocía cada centímetro, cada cicatriz, cada vello. Y Marta, mi Marta, con su cabello rubio extendido sobre mi almohada, sus piernas envolviendo la cintura de mi esposo. Se quedaron inmóviles. El tiempo se detuvo. Recuerdo haber pensado, con una claridad irracional, que las sábanas eran de lino egipcio, las que yo había comprado en Arroz durante nuestro último viaje a Londres. Que costaron 800 euros. Que ahora estaban manchadas con la traición de los dos seres que más amaba en el mundo. Elena. Comenzó Ignacio, desenredándose de Marta, buscando su ropa. No lloré. Eso me sorprendió. Esperaba lágrimas, sollozos, una escena de ópera. Pero sentí solo frío. Un frío glacial que venía de lo más profundo de mi ser, congelando todo sentimiento, toda emoción, dejando solo una claridad cristalina. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, y mi voz sonó extraña, plana, ajena. Marta se cubrió con la sábana. Elena, por favor, déjanos explicar. ¿Cuánto tiempo?, grité, y el sonido me extrañó. Era un grito de animal herido, de leona defendiendo su territorio. 2 años, dijo Ignacio, y había algo en su voz, una mezcla de desafío y alivio, como si finalmente pudiera dejar de fingir. 2 años, Elena. Y han sido los mejores años de mi vida. Marta me entiende. Marta me apoya. Tú solo hablas de uvas, de barricas, de tradiciones pasadas de moda. Las palabras me golpearon como puñetazos, pero no caí. Me quedé de pie, alta, erguida, mirándolos con un desprecio que nunca supe que podía sentir. Fuera de mi casa, dije, calmada. Los dos. Ahora. Ignacio rió. Esa risa, que una vez me pareció encantadora, ahora sonó cruel, despectiva. ¿Tu casa, Elena? ¿De verdad crees que algo aquí es tuyo? Se puso los pantalones, descalzo, sin camisa, y caminó hacia mí con una arrogancia que nunca había visto en él. He revisado todos los documentos, querida. El piso de Madrid está a nombre de ambos, pero con mi firma como administrador único. La villa de Marbella está a tu nombre, sí, pero la compré con fondos de nuestra sociedad conyugal, lo que significa que tengo derecho a la mitad. Y las bodegas Vargas, bueno, tú misma me diste el 49% de las acciones. Con algunos socios minoritarios que he estado cultivando, tengo el control de facto. Me miró a los ojos, y vi que no quedaba nada del hombre que amé. Era un extraño, un oportunista, un depredador que había estado esperando el momento perfecto para atacar. Firmaste todo, Elena. Por amor, por confianza, por estupidez. Tienes 48 horas para recoger tus cosas personales. Después, llamaré a la policía por allanamiento de morada. Y si intentas algo contra mí,
contra Marta, te destruiré. Tengo contactos, influencia, pruebas de que has sido una madre negligente, una esposa frígida, una mujer mentalmente inestable. Nadie te creerá. Nadie te ayudará. Eres una viuda rica y patética que no sabe administrar su fortuna. Marta se había vestido, observando en silencio, con una expresión que no pude descifrar. ¿Vergüenza? ¿Triunfo? ¿Miedo? Ignacio, dijo ella, suavemente, quizás deberíamos. Cállate, espetó él, girándose hacia ella. Esto es lo que querías, ¿no? ¿Que la destruyera? ¿Que te diera todo? Pues aquí está. Elena Vargas, la gran heredera, reducida a nada. Me miró de nuevo, esperando lágrimas, súplicas, colapso. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, fría, que no llegó a mis ojos. Ignacio Martínez de la Torre, dije, pronunciando cada palabra con precisión quirúrgica. ¿Recuerdas el documento que firmé antes de nuestra boda? El que mi padre me obligó a firmar, y que tú consideraste un gesto romántico de un viejo desconfiado. Su expresión cambió. Una grieta en su arrogancia. Ese documento establece que todos los activos que heredara de mi padre, todos los bienes que adquiriera durante el matrimonio con fondos de mi herencia, permanecerían a mi nombre exclusivo, inembargables, intransferibles sin mi consentimiento. Tu abogado, cuando revisó nuestra situación fiscal el año pasado, te dijo que era un acuerdo prematrimonial estándar, ¿verdad? Pero no lo leyó completo. Nadie lo hizo, excepto mi padre y yo. Me acerqué a mi cómoda, saqué una copia del documento de mi caja fuerte personal, y se la arrojé. Cayó a sus pies, las páginas se abrieron como alas de pájaro muerto. El piso de Madrid está a mi nombre. La villa de Marbella está a mi nombre. Las bodegas Vargas, el 100% de las acciones, están a mi nombre. Tu 49% es de una sociedad holding que controla la distribución comercial, no la propiedad de la bodega. Mi padre no era provinciano, Ignacio. Era astuto. Y me protegió de hombres como tú. Ignacio palideció. Cayó de rodillas, literalmente, agarrando las páginas, leyendo frenéticamente. Marta se quedó inmóvil, con una mano en la boca, los ojos desorbitados. La transferencia de acciones que firmaste, continué, disfrutando de cada sílaba, fue a una empresa fantasma que Ignacio Martínez de la Torre controla, no a ti personalmente. Y esa empresa, investigando un poco, resulta tener deudas fiscales pendientes por valor de 2 millones de euros. Deudas que, como administrador único, tú has contraído fraudulentamente. He estado investigando los últimos meses, sospechando que algo no iba bien. Tengo abogados, Ignacio. Buenos abogados. Mejores que los tuyos. Me agaché, al nivel de sus ojos, y susurré, tienes hasta mañana al mediodía para salir de mi villa. Lleva tus cosas, y las de tu, amiga. Después, presentaré denuncia por adulterio si, aún existe en nuestro Código Civil, por apropiación indebida, por fraude fiscal, y por violación de domicilio. Estás en mi propiedad, Ignacio. En mi cama. Con mi ex amiga. Y tengo cámaras que lo graban todo. Me enderecé, caminé hacia la puerta, y antes de salir, me giré. Oh, y una cosa más. Lucía. Mi hija. Si intentas siquiera acercarte a ella, si la llamas, si le envías un mensaje, destruiré lo que queda de tu carrera. Tengo pruebas de tus reuniones, de negocios, en Ginebra, en las que en realidad blanqueabas dinero para clientes rusos. Tengo nombres, fechas, cuentas bancarias. Mi padre me enseñó algo más que a hacer vino, Ignacio. Me enseñó a proteger lo que es mío. Salí de la habitación. Cerré la puerta. Y solo entonces, apoyada en el pasillo, comencé a temblar. No de miedo. De rabia. De dolor contenido. De la certeza de que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Pero también de algo más. De determinación. De la comprensión de que Elena Vargas no era una víctima. Era una sobreviviente. Y estaba a punto de demostrarlo. Ignacio no se fue al día siguiente. Intentó negociar, suplicar, manipular. Llegó a mi estudio en la villa con flores, con lágrimas, con promesas de terapia de pareja, de separación amistosa, de mantener las apariencias por Lucía. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le mostré los informes de mi detective privado. Fotos de él y Marta en París, en Dubái, en una isla privada en Grecia. Fotos de sus cuentas bancarias en Suiza, con transferencias sospechosas.
Fotos de su reunión con un conocido narcotraficante colombiano en un restaurante de Madrid. Ignacio, no estás casado con una tonta, dije. Estás casado con una mujer que aprendió de su padre a ver el mundo como es, no como desea que sea. Mi padre desconfió de ti desde el día en que te conoció. Me obligó a protegerme. Y yo, ciega de amor, pensé que era exceso de precaución. Ahora sé que no fue suficiente. Lo eché físicamente de la villa. Literalmente. Con la ayuda de José, nuestro mayordomo, y de 2 guardias de seguridad que contraté esa misma mañana. Ignacio gritó insultos, amenazas, promesas de destrucción. Lo grabé todo. Cada palabra, cada gesto, cada lágrima falsa. Marta intentó contactarme. Mensajes de WhatsApp que borré sin leer. Llamadas que bloqueé. Una carta escrita a mano, entregada por mensajero, que quemé sin abrir. No quería saber sus excusas, sus justificaciones, su nos enamoramos, no lo planeamos. No me importaba. La traición es traición, sin importar el embalaje. Contraté a la mejor firma de abogados de Madrid, Sánchez Junco y Asociados, especialistas en derecho matrimonial de alto standing. Mi abogada, Carmen Sánchez Junco en persona, una mujer de 60 años con trajes de Chanel y una mirada que podría derretir acero, escuchó mi historia sin juzgar. Elena, tienes una posición extraordinariamente fuerte, dijo, revisando los documentos. El acuerdo prematrimonial es sólido. La propiedad de los activos está clara. Pero Ignacio es peligroso. Tiene contactos, influencia mediática, y nada que perder. Esto será una guerra, no una batalla. Estoy preparada, respondí. La guerra comenzó inmediatamente. Ignacio, desesperado, recurrió a la prensa rosa. Filtró una versión distorsionada de nuestra separación a la revista Hola. Según ellos, yo era una esposa frígida y controladora que lo había echado de su casa sin razón. Que tenía problemas mentales, que maltrataba a nuestra hija, que estaba obsesionada con su trabajo en detrimento de su matrimonio. El artículo salió el 1 de marzo de 2019. Mi teléfono no paró de sonar. Amigos que preguntaban, periodistas que buscaban comentarios, socios comerciales preocupados por la reputación de las bodegas Vargas. Lucía, que había vuelto del campamento de esquí, leyó el artículo en el colegio. Tenía 12 años, en esa edad frágil entre la niñez y la adolescencia, donde cada humillación se graba en el alma para siempre. «Mamá, ¿es verdad?», preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Papá dice que no nos quiere ver más porque tú no lo dejas? ¿Que tú eres la mala?». La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo pequeño temblar contra el mío. «Lucía, mi amor, tu padre y yo nos separamos porque él hizo cosas muy malas. Cosas que te contaré cuando seas mayor. Pero nunca, jamás, dudes de mi amor por ti. Eres lo más importante de mi vida. Eres mi razón de ser. Pero mis amigas dicen que tú eres una loca, que por eso papá se fue con la tía Marta». Marta. Incluso en la traición, seguía siendo la tía Marta para mi hija. Ese fue el golpe más bajo. Que Lucía hubiera conocido a la amante de su padre, que hubiera compartido risas y regalos con ella, que ahora la viera como la otra mujer en una historia donde yo era la villana. No soy una loca, Lucía. Soy tu madre, y te amo más que a nada en este mundo. Y pronto, todo el mundo sabrá la verdad. Pero ahora necesito que seas fuerte. Que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Asintió, pero vi la duda en sus ojos. La semilla de la desconfianza que Ignacio había plantado, que podría crecer durante años, arruinando nuestra relación madre-hija. Esa noche, tomé una decisión. No me defendería solo en los tribunales. Lucharía en todos los frentes. Usaría las armas que tenía, incluyendo la que más temía, la verdad pública. Carmen Sánchez Junco organizó una rueda de prensa. No en un bufete de abogados, sino en las bodegas Vargas, en Logroño. Entre las barricas donde crecí, donde mi padre me enseñó el valor del trabajo, de la paciencia, de la tierra que no miente. Invitamos a todos los medios serios, El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, Agencia F. Excluimos a la prensa rosa, a los programas de corazón, a los que vivían del escándalo ajeno. El 15 de marzo de 2019, vestida de negro, con el pelo recogido en un moño severo, sin joyas excepto los pendientes de perlas que habían sido de mi madre, me paré frente a 50 periodistas y cámaras de televisión. Mi nombre es Elena Vargas de Martínez, comencé, y mi voz no tembló.
Soy la propietaria y directora de las Bodegas Vargas, heredera de una tradición familiar de 127 años. Hace un mes, descubrí que mi esposo, Ignacio Martínez de la Torre, mantenía una relación adulterina con mi mejor amiga, Marta Gómez del Río, desde hace más de 2 años. Un murmullo en la sala. Tenían su titular, su escándalo. Pero no había terminado. Lo que hace esta historia relevante no es el adulterio. Eso es doloroso pero privado. Lo que la hace pública, y lo que me obliga a hablar hoy, es la campaña de difamación que mi ex esposo ha iniciado contra mí y contra mi hija menor de edad. Mentiras publicadas en medios de comunicación, acusaciones infundadas de maltrato y enfermedad mental, todo diseñado para presionarme a una reconciliación o a un acuerdo económico favorable para él. Saqué copias de los documentos. El acuerdo prematrimonial. Las escrituras de propiedad. Los informes del detective. Las transferencias bancarias sospechosas. Ignacio Martínez de la Torre cree que porque soy mujer, porque soy viuda de padre, porque me dediqué a criar a nuestra hija mientras él construía una imagen de hombre de negocios, soy vulnerable. Cree que puede intimidarme, humillarme, destruir mi reputación y la de mi familia. Se equivoca. Miré directamente a las cámaras, imaginando que Ignacio vería esto en algún lugar, con Marta a su lado, en el apartamento alquilado donde ahora vivían. Todo está a mi nombre, Ignacio. La casa donde viviste 15 años. La empresa que pretendiste controlar. La vida que creíste tuya. Y ahora, el mundo sabe quién eres realmente. No un hombre de negocios respetable. Un estafador. Un adúltero. Un padre que utiliza a su hija como arma en una guerra que él inició. La rueda de prensa fue un éxito mediático. Los titulares del día siguiente no hablaban de una esposa abandonada, sino de una mujer de negocios astuta, de una madre protectora, de una heredera que había protegido su legado contra un oportunista. Pero la guerra continuaba. Ignacio, acorralado, se volvió más peligroso. Ignacio respondió a mi rueda de prensa con una demanda judicial por difamación. Pedía 5 millones de euros en daños y perjuicios, y la custodia exclusiva de Lucía, alegando que mi comportamiento irracional y mi obsesión con el trabajo me hacían incompetente como madre. La demanda llegó un martes por la mañana, servida por un oficial de justicia en la puerta de nuestra villa de Marbella. Lucía estaba en el jardín, estudiando para un examen de matemáticas. Vio al hombre de uniforme, vio mi expresión al leer el documento, y supo que algo grave pasaba. ¿Papá te quiere quitar?, preguntó, pálida. No, mi amor, mentí. Es solo papeleo de abogados. No te preocupes. Pero me preocupaba yo. La custodia era la amenaza que más temía. Ignacio no quería a Lucía, no realmente. Quería usarla como rehén, como palanca para obtener dinero. Pero los jueces a veces fallan en favor del padre, especialmente cuando la madre es presentada como una histérica obsesionada con el trabajo. Carmen Sánchez Junco preparó nuestra defensa. Recopilamos pruebas de mi dedicación a Lucía, álbumes de fotos, vídeos, testimonios de profesores, de pediatras, de amigas de la infancia de mi hija. Mostramos que Lucía había asistido a los mejores colegios, tenía las mejores notas, recibía atención médica y psicológica de primera. Que nunca había faltado a un evento escolar, un partido de tenis, una función de ballet. Pero Ignacio tenía unas en la manga. Marta Gómez del Río, mi ex mejor amiga, se presentó como testigo en su favor. Declaró, bajo juramento, que yo había sido una esposa negligente, que pasaba meses fuera de casa persiguiendo contratos de vino, que había confesado en momentos de debilidad que Lucía era una carga, que había contemplado el aborto cuando quedé embarazada. Eran mentiras. Cada palabra. Pronunciadas con la convicción de quien ha practicado mucho, de quien cree sus propias fabulaciones. Marta, que había llorado en mi hombro cuando su propio matrimonio fracasó, que había celebrado conmigo cada logro de Lucía, ahora la pintaba como una madre monstruosa. El juicio de custodia comenzó en abril de 2019, en el juzgado de primera instancia de Madrid. Cada sesión era una tortura. Tenía que sentarme en la misma sala que Ignacio, que me miraba con una mezcla de desprecio y deseo, como quien contempla un objeto que fue suyo y ahora se niega a poseer. Marta estaba allí también, en la primera fila, con sus atuendos de diseñador y sus lágrimas de cocodrilo cada vez que hablaba de mi crueldad hacia Ignacio. El juez, un hombre de unos 50 años con aire de cansancio permanente, escuchaba sin revelar sus pensamientos. Preguntó a Lucía, en una entrevista privada en cámara, qué prefería.
Mi hija, con 12 años, dijo que quería vivir conmigo, pero que también quería ver a su padre. Que no entendía por qué se odiaban tanto. Que solo quería que la dejaran en paz. Esa entrevista, filtrada ilegalmente a la prensa por alguien en el entorno de Ignacio, se convirtió en noticia nacional. La hija de la guerra del vino pide paz, decían los titulares. La imagen de Lucía, saliendo del juzgado con la cara cubierta, perseguida por fotógrafos, me destrozó. Decidí retirarme de la primera línea de batalla. No por cobardía, sino por Lucía. Mi hija necesitaba estabilidad, normalidad, no ver a su madre convertida en un personaje mediático. Mudé nuestra residencia principal a Logroño, a la casa familiar, lejos de Madrid y de su tóxica atmósfera. Ignacio interpretó esto como victoria. Continuó su campaña mediática, ahora presentándose como un padre dedicado, víctima de una mujer poderosa y vengativa. Alquiló un piso en Logroño, cerca de nuestro colegio, y comenzó a aparecer en los recogidos, en las funciones escolares, con regalos extravagantes para Lucía, con sonrisas para los padres de sus compañeros. Yo lo observaba desde la distancia, armada de paciencia. No podía impedir que viera a su hija, y tampoco quería. Lucía necesitaba a su padre, incluso si él era un monstruo. Pero vigilaba cada interacción, documentaba cada regalo excesivo, cada comentario inapropiado, cada intento de comprar el afecto de nuestra hija con dinero. En mayo de 2019, ocurrió el punto de inflexión. Ignacio, en uno de sus fines de semana de custodia compartida, llevó a Lucía a una fiesta en Marbella. Una fiesta de adultos, con alcohol, drogas, y gente que Lucía nunca debería haber visto. Mi hija, asustada, me llamó a las 3 de la mañana, llorando, escondida en un baño. Mamá, por favor, ven a buscarme. Hay gente rara aquí. Papá está con la tía Marta en una habitación, y hay ruidos extraños, y un señor me ofreció algo que me daba miedo tomar. Llamé a la policía. Llamé a mi abogado. Conduje desde Logroño hasta Marbella, 4 horas de angustia, de imaginarme lo peor, de jurar que mataría a Ignacio con mis propias manos si le había hecho daño a mi hija. Cuando llegué, Lucía estaba en comisaría, en estado de shock pero ilesa. Ignacio había sido detenido por posesión de cocaína. Marta también. La fiesta era en realidad una reunión de blanqueo de capitales, con asistentes de dudosa reputación internacional. Ignacio pasó 3 días en prisión preventiva. Salió gracias a sus contactos, pero su imagen pública quedó destruida. Incluso la prensa rosa, que había sido su aliada, se volvió contra él. El abogado de la élite, caído en desgracia, titulaba Hola. La otra cara de Marta Gómez, publicaba 10 minutos, mostrando fotos de ella en la fiesta, con sustancias blancas visibles en una mesa cercana. El juez de custodia, al enterarse, dictó una orden de alejamiento. Ignacio no podía acercarse a Lucía a menos de 500 metros. Perdió sus derechos de visita. Mi hija estaba a salvo, físicamente al menos. Pero el daño psicológico ya estaba hecho. Lucía comenzó terapia con una psicóloga infantil especializada en trauma. Durante meses, no habló de lo que había visto en esa fiesta. Solo dibujaba. Imágenes oscuras, casas en llamas, figuras sin rostro persiguiendo a una niña pequeña. Y a veces, dibujos de 3 personas, una alta y morena, Ignacio, una rubia, Marta, y una pequeña en medio, con una X sobre su corazón. Yo también necesitaba ayuda. Pero no podía permitírmelo. Tenía una empresa que salvar, una hija que proteger, una guerra que ganar. Así que reprimí mi dolor, mi rabia, mi sentimiento de fracaso por no haber visto la verdad antes, y seguí adelante. Las bodegas Vargas sufrieron durante este periodo. Nuestras ventas cayeron un 15% en el primer trimestre de 2019. Distribuidores internacionales, asustados por la mala prensa, cancelaron contratos. Inversores, preocupados por la estabilidad de la empresa con una directora en crisis personal, vendieron acciones. Tuve que actuar. Convocé a mi equipo directivo, a los enólogos, a los capataces de los viñedos. Nos reunimos en la bodega principal, entre el olor a madera de roble y fermentación, y hablé con franqueza. Estamos en guerra, dije. No solo yo, personalmente. Todos nosotros. Nuestra reputación, construida durante 127 años, está siendo atacada por la codicia y la envidia de un hombre que nunca entendió lo que significa ser Vargas. Pero no nos rendiremos. Vamos a producir el mejor vino de nuestra historia este año.
Vamos a mostrar al mundo que las bodegas Vargas no son una persona, son una tradición, una tierra, un pueblo. ¿Están conmigo? Aplausos. Abrazos. Promesas de lealtad. Mi gente, los que habían trabajado para mi padre, para mi abuelo, que me habían visto crecer entre las vides, estaban conmigo. Esa noche, por primera vez en meses, dormí algo parecido al sueño. El verano de 2019 fue de reconstrucción, lento y doloroso. Legalmente, avanzábamos. Carmen Sánchez Junco presentó la demanda de nulidad matrimonial por adulterio y fraude, solicitando la devolución de todos los bienes transferidos a Ignacio durante el matrimonio. También presentó denuncia por alzamiento de bienes, descubriendo que Ignacio había intentado vender el piso de Madrid sin mi consentimiento, y que había transferido fondos de nuestra cuenta conjunta a paraísos fiscales. Ignacio, desesperado por dinero, cometió errores. Intentó chantajear a un cliente ruso, amenazando con revelar información sobre sus operaciones de blanqueo si no le pagaba. El cliente, más poderoso y despiadado que él, respondió con sus propios abogados. Ignacio se encontró acorralado entre dos frentes, mi demanda matrimonial y una investigación criminal por extorsión. Marta, por su parte, intentó salvar su carrera de influencer. Publicó un vídeo en YouTube, titulado Mi Verdad, donde lloraba, se disculpaba, decía que había sido manipulada por un hombre mayor y poderoso, que ignoraba que Ignacio seguía casado cuando comenzaron su relación. El vídeo recibió millones de visitas, pero los comentarios fueron brutales. La comunidad de Internet, siempre ávida de justicia poética, la destruyó. Homebreque, Gold Digger, amiga falsa, decían. Sus contratos con marcas de lujo fueron cancelados uno tras otro. Su cuenta de Instagram, que llegó a tener 800,000 seguidores, cayó a menos de 100,000, la mayoría bots y haters. En septiembre de 2019, Marta abandonó España. Se mudó a Miami, donde intentó reinventarse como life coach y emprendedora. Pero su pasado la seguía. Artículos en español sobre su papel en nuestra historia aparecían en búsquedas de Google. Clientes potenciales, al investigarla, encontraban la verdad. Su negocio fracasó. Ignacio, sin Marta, sin dinero, sin reputación, se volvió contra ella. En octubre de 2019, filtró a la prensa conversaciones privadas donde Marta se burlaba de él, llamándolo tonto útil, peón en mi ajedrez, diciendo que nunca lo había amado, que solo quería acceso a su mundo de lujo. El escándalo, aunque menor que el anterior, terminó de destruir lo que quedaba de la imagen pública de ambos. Mientras tanto, Lucía comenzaba a sanar. La terapia funcionaba. En agosto, habló por primera vez de lo que había visto en la fiesta de Marbella. No a mí, sino a su psicóloga, que me transmitió el contenido con el permiso de mi hija. Papá estaba en una habitación con la tía Marta, dijo Lucía. Escuché gritos, como de pelea, pero también risas. Luego salieron, y papá tenía polvo blanco en la nariz. Me dio un beso, y olía raro, químico. Un señor me ofreció un refresco, pero tenía un olor dulce y fuerte. Me dio miedo. Me escondí en el baño y te llamé, mamá. Era peor de lo que temía. Ignacio había expuesto a nuestra hija a drogas, a situaciones de peligro extremo, a adultos sin escrúpulos. Pero también era una prueba. Grabé la sesión de terapia, con autorización legal, y se convirtió en evidencia clave en nuestra batalla legal. En noviembre de 2019, el juzgado dictó sentencia en el divorcio. Ignacio no obtuvo nada. Ni un euro de compensación, ni bienes, ni derechos sobre las bodegas Vargas. Se le ordenó pagar las costas legales y una pensión alimenticia para Lucía que nunca podría cumplir, dado que sus cuentas estaban congeladas por la investigación de blanqueo de capitales. La sentencia de custodia, definitiva, me otorgó la custodia exclusiva. Ignacio podía solicitar visitas supervisadas después de un año, si completaba un programa de rehabilitación de drogas y demostraba estabilidad emocional. Sabía que nunca lo haría. Su orgullo no se lo permitiría. El 31 de diciembre de 2019, Nochevieja, Lucía y yo estuvimos solas en la casa de Logroño. Preparé las 12 uvas, como manda la tradición, y las comimos en la terraza, viendo los fuegos artificiales sobre el Valle del Ebro. ¿Crees que papá esté bien?, preguntó Lucía, de repente. No supe qué responder. ¿La honestidad brutal o la mentira protectora? Opté por algo intermedio. Creo que tu papá está en un lugar oscuro, mi amor. Hizo cosas muy malas, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias.
Pero eso no es tu responsabilidad. Tú solo tienes que ser una niña, estudiar, reír, crecer. Deja que los adultos arreglen los errores de los adultos. Mamá, dijo ella, tomando mi mano, ¿algún día podré perdonarlo? Las lágrimas, contenidas durante meses, finalmente cayeron. No de tristeza, sino de orgullo. Mi hija, a pesar de todo, conservaba su capacidad de perdón, de amor, de esperanza. Sí, mi vida. Cuando estés lista. El perdón no es para él, es para ti. Para que no cargues con rabia toda tu vida. Pero eso será cuando tú decidas, no antes. Abrazamos. Las campanadas sonaron en la distancia. Un nuevo año, una nueva década, una nueva vida. La pandemia de COVID-19, que azotó al mundo en 2020, afectó a las bodegas Vargas como al resto de la industria. Cerraron restaurantes, hoteles, bares. Las exportaciones se redujeron. Tuvimos que reinventarnos. Pero yo estaba preparada. La guerra con Ignacio me había enseñado a adaptarme, a improvisar, a no tener miedo de tomar decisiones difíciles. Implementamos venta online directa al consumidor, algo que mi padre nunca habría aprobado. El vino se vende en persona, cara a cara, decía. Creamos catas virtuales, suscripciones mensuales, contenido en redes sociales mostrando la vida en la bodega. Lucía, ahora con 14 años, se convirtió en mi colaboradora no oficial. Tenía ojo para la estética, para lo que funcionaba en Instagram y TikTok. Me ayudó a modernizar la imagen de marca sin perder la esencia tradicional. Juntas, madre e hija, convertimos las bodegas Vargas en un fenómeno de marketing. En 2021, lanzamos un vino especial, Resiliencia. Un blend de tempranillo y garnacha, envejecido en barricas nuevas de roble francés, con una etiqueta diseñada por Lucía, una vid que crece entre rocas, con raíces profundas y ramas que se elevan hacia el sol. En la contraetiqueta, una cita que escribí yo, de la tierra más dura nacen los vinos más profundos. Resiliencia fue un éxito comercial y de crítica. Ganó una medalla de oro en el concurso mundial de Bruselas. The Wine Spectator le dio 94 puntos. Pero más importante que los premios fue el mensaje que transmitía, que las bodegas Vargas, que yo, Elena Vargas, habíamos sobrevivido. Que de la traición, del dolor, de la guerra, habíamos salido más fuertes. Ignacio, mientras tanto, desapareció de nuestras vidas de manera efectiva. En 2020, fue condenado a 3 años de prisión por fraude fiscal y blanqueo de capitales, suspendida por ser primera vez y por devolver parte del dinero malversado, dinero que yo recuperé, por cierto, pero que no necesitaba. Cumplió condena en libertad vigilada, con prohibición de ejercer la abogacía durante 10 años. Se mudó a un pueblo de la costa de Alicante, donde vivía con su madre anciana. Marta, desde Miami, intentó contactarlo alguna vez, según supe por fuentes comunes, pero él la rechazó. Su odio hacia ella, por haberlo abandonado cuando cayó en desgracia, superó cualquier sentimiento que alguna vez hubieran compartido. Lucía, curiosamente, mantuvo contacto esporádico con su padre. A través de cartas, supervisadas por su terapeuta. Nunca le visitó, nunca hablaron por teléfono, pero escribía. Le contaba de sus notas escolares, de sus amigos, de sus sueños de estudiar diseño en la Universidad de Barcelona. Ignacio respondía, a veces, con cartas breves, llenas de excusas y autocompasión, pero también, ocasionalmente, con consejos prácticos sobre estudios, carreras, la vida. Yo no interfería. Era su relación, su proceso. Pero vigilaba, siempre vigilaba, por si las cartas contenían manipulación, intentos de reconectar con ella de manera perjudicial. Hasta donde pude determinar, no. Ignacio parecía haber aceptado su derrota, su irrelevancia en nuestras vidas. En 2022, cumplí 40 años. Organicé una fiesta en la bodega, no la extravagancia de mi boda, sino algo íntimo, 100 personas que realmente importaban, mi equipo, mi familia extendida, amigos de toda la vida que habían permanecido cuando otros se fueron, atraídos por el escándalo o repelidos por él. Lucía, ya con 16 años, pronunció un discurso. Mi madre, dijo, es la persona más fuerte que conozco. No porque no haya llorado, porque lo ha hecho, mucho. No porque no haya tenido miedo, porque lo tuvo, legítimamente. Es fuerte porque siguió adelante cuando todo parecía perdido. Porque protegió lo que ama. Porque me enseñó que la dignidad no se regala, se defiende. Y que el amor verdadero,
el que importa, no traiciona. Los aplausos fueron largos. Yo lloré. Abiertamente, sin vergüenza. Porque finalmente, después de 3 años, sentí que la guerra había terminado. No la batalla legal, que se cerró en 2021 con la sentencia definitiva de divorcio. No la batalla mediática, que se apagó cuando Ignacio dejó de ser noticia. La batalla interior, la que libraba cada mañana al despertar y recordar la traición, la humillación, el miedo. Había ganado. No solo en los tribunales. Había ganado mi vida de vuelta. En mayo de 2023, recibí una carta. No de Ignacio, sino de su madre, doña Pilar, una mujer de 75 años que siempre había sido amable conmigo, aunque nunca nos hicimos cercanas. Elena, escribía, Ignacio está enfermo. Cáncer de páncreas, diagnosticado hace 3 meses. No tiene mucho tiempo. Pide verte. No para pedirte nada, dice, solo para hablar. Sé que no te debo nada, que mi hijo te causó un daño indecible. Pero como madre, te suplico que consideres su petición. No por él. Por ti. Por lo que necesites cerrar. Lucía, ahora con 17 años, me aconsejó que fuera. No por él, mamá. Por ti. Para que no te arrepientas de no haber dicho lo que necesitas decir. Viajé a Alicante. No sola. Llevé a Carmen Sánchez Junco como testigo, y a un grabador, por si acaso. No confiaba en Ignacio, ni siquiera moribundo. Lo encontré en una casa pequeña, deteriorada, con vistas a un mar gris y plomizo. Estaba delgado, demacrado, con la piel amarillenta de la ictericia. Pero los ojos eran los mismos. Esos ojos verdes que una vez amé, que luego odié, que ahora solo me provocaban lástima. Gracias por venir, dijo, con voz débil. ¿Qué quieres, Ignacio? Se rió, una risa que terminó en tos. Directa como siempre. Quería, disculparme. No para que me perdones. Sé que eso es imposible. Pero para decirte que lo entiendo ahora. Que entiendo lo que te hice. Que veo mi vida y veo, vacío. Marta me dejó cuando perdí el dinero. Mis amigos, mis contactos, todos desaparecieron. Solo tengo a mi madre. Y me doy cuenta de que tú, Lucía, lo que destruí, era lo único real. Escuché sin intervenir. No había nada que decir. No quería su compasión, su comprensión tardía, sus lágrimas de arrepentimiento. Quería que terminara, que me dejara ir, que desapareciera de mi vida definitivamente. Elena, continuó, hay algo que necesitas saber. Sobre Marta. No es por venganza, te lo juro. Es justicia. Ella no actuó sola. Cuando te conoció, en esa cena en Madrid, ya sabía quién eras. Tenía un plan. Quería tu dinero, tu posición, tu vida. Yo fui su herramienta, pero tú fuiste su objetivo desde el principio. Ella te envidiaba, desde el colegio, desde que eras niñas. Tu familia, tu fortuna, tu estabilidad. Todo lo que ella no tenía. Esto sí me sorprendió. Marta, ¿planeando desde el principio? La amistad, los viajes, el consejo de que diera poder a Ignacio, ¿todo calculado? ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Porque necesito que lo sepas. Para que entiendas que no fue solo mi culpa. Fui débil, codicioso, estúpido. Pero ella fue la arquitecta. Y se salió con la suya. Está en Miami, con un nuevo novio rico, otra víctima. Mientras tú. Tosió de nuevo, más fuerte. Su madre entró, alarmada, pero él la detuvo con un gesto. Vete, Elena. Gracias por venir. Dile a Lucía, dile que su padre la amó. De la única manera que sabía. Mal. Pero la amó. Y dile que tú eres la mejor madre que pudo tener. Que tiene. Que tendrá. Me fui. Sin despedida, sin que descanses en paz, sin promesas de perdón. Solo me fui. Ignacio murió 2 semanas después. Lucía no asistió al funeral, pero envió una corona de flores blancas, con una nota que decía, a mi padre. Ojalá hubiera sido diferente. Yo no envié nada. Mi duelo había ocurrido años antes, en esa habitación de Marbella, cuando vi a mi esposo con mi mejor amiga. El hombre que murió en Alicante era un extraño, un epílogo que no necesitaba leer hoy, mientras escribo esto, es marzo de 2024. Tengo 42 años. Lucía tiene 18 y acaba de ser aceptada en la Universidad de Barcelona, en la carrera de diseño de moda. Las bodegas Vargas son más prósperas que nunca,
con distribución en 40 países y una reputación que supera incluso la de la época de mi padre. Vivo en Logroño, en la casa familiar, que he renovado manteniendo su esencia histórica pero con comodidades modernas. Tengo amigos, verdaderos amigos, que conocí después del divorcio, que no me juzgan por mi pasado. Tengo una relación, nueva, con un hombre llamado Carlos, viudo, dueño de una librería antigua en el casco viejo. Es tranquilo, honesto, amable. No es apasionado como Ignacio lo fue al principio, pero tampoco es destructivo. Es, seguro. Y después de años de guerra, la seguridad es el lujo más grande. Marta Gómez del Río, según sé por internet, sigue en Miami. Su novio rico la dejó cuando descubrió sus deudas ocultas. Ahora trabaja como camarera en un restaurante de South Beach, y tiene un canal de YouTube con pocos suscriptores donde habla de superación y empoderamiento femenino. Los comentarios son brutales, recordándole constantemente su pasado. A veces siento lástima por ella. Otras veces, recuerdo su sonrisa en mi cama, en mi almohada, y la lástima se convierte en indiferencia. Lo que más me enorgullece no es la victoria legal, ni el éxito empresarial, ni siquiera la sanación de Lucía. Es haber demostrado, sobre todo a mí misma, que la dignidad no tiene precio. Que no hay fortuna, por grande que sea, que valga más que el respeto propio. Que las mujeres, a menudo educadas para ser complacientes, para ceder, para poner el amor por encima de todo, tenemos una fuerza interior que emerge cuando más la necesitamos. Mi padre tenía razón. Ignacio era un oportunista. Pero yo no era una tonta. Solo era una mujer enamorada, que confió en las personas equivocadas, pero que tuvo la suerte de tener un padre sabio que me protegió, y la fuerza de levantarme cuando caí. Si estás escuchando esta historia, y estás pasando por algo similar, una traición, un abuso, una situación donde sientes que todo está perdido, quiero que sepas que no es así. Que el peor momento de tu vida puede ser el principio de tu verdadera historia. Que la dignidad se recupera, paso a paso, día a día. Que no estás sola. Y recuerda, todo lo que realmente te pertenece, lo que has construido con tu trabajo, tu esfuerzo, tu amor, está a tu nombre. Nadie puede quitártelo sin tu consentimiento. Protégelo. Protégete a ti misma. Queridos seguidores de Crónicas Dramáticas, si esta historia te ha emocionado, si te ha hecho reflexionar, si has sentido la rabia, el dolor y finalmente la liberación de Elena como propios, te pido que nos apoyes. Suscríbete a nuestro canal para no perderte historias como esta. Historias reales de mujeres fuertes, de superación, de drama y de esperanza. Dale like a este vídeo si crees que el mensaje de dignidad y empoderamiento femenino debe llegar a más personas. Y comenta a continuación, ¿qué harías tú si descubrieras una traición así? ¿Crees que Elena actuó correctamente? ¿Has vivido algo similar? Tu participación nos ayuda a seguir creando contenido que importa, que conecta, que inspira. Porque en Crónicas Dramáticas no contamos solo historias, contamos verdades que duelen, pero que también sanan. Desde Logroño, La Rioja, España, te envío un abrazo fuerte.